Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Dele la bienvenida al Espíritu Santo ahí en su hogar donde usted está. Queremos más de ti, Señor. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria,
Hola, buenos días una vez más, familia de Centro Victoria, aquellos amigos que nos están sintonizando, ya sea por primera, por segunda vez, o si simplemente han estado con nosotros desde el principio de todo esto. Simplemente te queremos dar la bienvenida. Gracias por sintonizarnos una vez más. Déjame decirte que es una gran bendición y un gran privilegio del que nosotros tenemos todo el equipo de alabanza, el equipo de producción. Tenemos una bendición y es para nosotros un honor el poder estar aquí con ustedes el día de hoy. La semana pasada tuve el privilegio de que mi esposa compartiera la palabra, y déjame decirte que cada vez que ella comparte la palabra del Señor, pues siempre me encanta, siento como que me enamora aún más. Y me encanta el hecho de que Dios la está y la sigue usando. Así es que, amada mía, gracias por compartirnos la palabra la semana pasada. Y también a Iliana, esta jovencita que tomó valor también para compartir un poco de lo que Dios está hablando a su corazón. Y bueno, el día de hoy estoy súper emocionado porque empezamos una serie nueva. Y yo creo que esta serie va a ser muy relevante para nosotros. Va a ser una serie que espero que esté tocando nuestros corazones y nos esté ayudando a acercarnos una vez más a Dios, y que Dios pueda de una manera, ¿cómo se puede decir? Pues tocar nuestros corazones, cambiar nuestra vida. Y estoy súper emocionado por compartirles esta nueva serie. Y esta nueva serie se llama Puntos Ciegos, o como lo decimos en inglés, Blind Spots, el punto ciego. Y tú me dirás, bueno, ¿qué significa el punto ciego? Y te lo voy a leer aquí en el diccionario. Dice, un punto ciego, y se está refiriendo al conducir. Dice, un punto ciego al conducir tu vehículo se genera por la forma de cómo el carro está construido y la incorrecta configuración de los espejos retrovisores, ¿cierto? Lo que hace que la visión sea obstaculizada, en ciertas áreas. Los puntos ciegos en los espejos del auto también son conocidos como un ángulo muerto. En otras palabras, el punto ciego, por ejemplo, si vas manejando, siempre creo que se refiere al retrovisor derecho, ¿cierto? Porque no puedes ver los automóviles que están viendo o que están viniendo del lado derecho, pero cuando estás manejando, ¿cierto? Pues es más fácil ver el retrovisor izquierdo o el espejo izquierdo, o simplemente puedes voltear a ver los automóviles que están viniendo en el lado izquierdo. Así es que, así como nosotros cuando estamos manejando en nuestro automóvil tenemos puntos ciegos, también tenemos que reconocer que nuestra vida personal, que nuestra vida cotidiana, nuestro carácter como personas, nuestra vida como cristianos, tenemos puntos ciegos. Y esos puntos ciegos, desafortunadamente, a veces nos separan del propósito que Dios tiene para nosotros. A veces esos puntos ciegos no nos dejan ver, vamos a decir, los detalles, los problemas, muchas de las veces las adicciones que nosotros tenemos, simplemente porque no nos podemos dar cuenta, simplemente porque no tenemos a alguien que nos esté diciendo cuáles son esos puntos ciegos. Y el día de hoy vamos a empezar con una persona, con un hombre en la Biblia que desafortunadamente no tuvo observación de su punto ciego. Batalló con su punto ciego y por lo tanto trajo desgracia. Déjame decirte algo: cuando nosotros no tenemos a alguien con el que nosotros podamos confiar y nos esté diciendo y recordando de los puntos ciegos, déjame decirte que eso puede ser catastrófico, no nada más para nuestra vida como cristianos, sino como personas, como familia, como padres, como hijos. Es por eso que primeramente necesitamos que la palabra de Dios traiga revelación, que sea como una lámpara y alumbre nuestros corazones, y después tener esas personas a nuestro lado que nos estén diciendo esos puntos ciegos en nuestras vidas. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Y vamos a hablar de un hombre llamado Jacob. Si nos pasamos un capítulo anterior, vemos la historia de Jacob, de cómo él es un gemelo.
y él roba la bendición de su hermano Esaú. De hecho, él se la queda para él. Y el nombre de Jacob, fíjate bien, el nombre de Jacob significa impostor, usurpador o farsante. Y déjame decirte que cuando Esaú se da cuenta que su hermano Jacob le robó la bendición por parte de su padre, Esaú se enfurece y Esaú quiere matar a Jacob. Por lo tanto, cuando la mamá de Jacob se da cuenta, le dice: ¿sabes qué? Vete con mi hermano, con tu tío, y ahí quédate hasta que se le pase el enojo a Esaú. Jacob se levanta, prepara, como decimos en México, todas sus chivas, todas sus triques, y se va a la ciudad de Harán. Y aquí es donde nosotros vamos a comenzar, en Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Dice así: Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Dice: tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que tú estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Fíjate bien. Dice: te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, a la tierra donde él estaba acostado. Dice: no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Dios le estaba haciendo la misma promesa que le hizo a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, de que Dios iba a bendecir su descendencia. Lo interesante de esta promesa es que Dios le está prometiendo una descendencia aún ni siquiera él haber estado casado. Es más, ni siquiera tenía una novia con la cual él pudiera verse teniendo hijos. Pero de una manera Dios ahí en el sueño le estaba diciendo: sabes que así como bendije a tu abuelo Abraham, así como bendije a tu padre Isaac, tú también tendrás la misma bendición de que toda la descendencia que salga de ti van a ser bendecidos. Así es que eso le dice a Jacob, entonces, pero lo interesante de esto es que Dios le dice: ¿sabes qué? Tú vas de viaje, pero yo, fíjate bien, le dice: pero yo te voy a traer a esta tierra de tu padre. Aquí donde estás acostado, la promesa es, dice Dios, que yo te voy a traer aquí. Y fíjate bien, esto es lo que le responde Jacob a esas palabras. Ahora vete a Génesis capítulo 28, ahí vamos a leer en el versículo 16. ¿Qué dice? Dice: al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Jacob estaba maravillado por lo que él había presenciado en su sueño. Dice: es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano. Dice que tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. Versículo 19. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Betel era el lugar donde Jacob tenía que regresar de su viaje. Ahí fue donde él tuvo el sueño. Y Betel significa la casa de Dios. Versículo 20. Luego Jacob hizo una promesa, y esto fue lo que dijo. Dice: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y se me da alimento y ropa para vestirme, dice, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor, fíjate bien, dice, será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí, o que yo puse, que yo levanté,
dice, como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Jacob se despierta, Jacob toma la promesa, ¿cierto? Y hace un altar en aquel lugar y dice, ¿sabes qué? Esto me va a recordar de que la presencia de Dios estuvo aquí. Por lo tanto, fíjate bien lo que dice Jacob, yo le prometo a Dios, cuidado cuando nosotros le prometemos a Dios y no cumplimos. Dice, yo le prometo a Dios que yo voy a regresar a este lugar. Y fíjate bien, yo te voy a mostrar este mapa, ¿ok? Y yo quiero que tú veas este mapa de Betel. Aquí, si lo estás viendo ahí donde dice Betel, Jacob se está dirigiendo a Harán, ¿ok? Aquí Betel es donde Dios le da la promesa que lo iba a regresar y donde Jacob le prometió a Dios que él iba a regresar. Es muy simple, ¿ok? Ahora, fíjate bien, yo quiero que tú te vayas a Génesis 29, que vamos a irnos de capítulo a capítulo. Y aquí es donde en 29 Jacob comienza su viaje, se casa, tiene familia, pasan varias cosas extrañas. Él decide regresar como Jacob se lo había prometido a Dios y como Dios se lo había prometido a Jacob. Y aquí en el capítulo 29 Jacob comienza su descendencia, comienza a descender, perdón. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa después de 20 años en Génesis capítulo 33. Así es que vete a Génesis capítulo 33, versículo 18 y 20. Jacob le había prometido a Dios cuando en el sueño de que él iba a regresar a la tierra que le había prometido. Así es que vamos a adelantarnos 20 años a ver qué es lo que pasa cuando él está bajando hacia Betel. Génesis capítulo 33, versículo 18 al 20 dice esto. Dice, cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén en Canaán y acampó frente a ella. Fíjate bien, luego por 100 monedas de plata les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, y allí instaló una carpa. Dice, también construyó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Ok, ahora vamos a regresar otra vez al mapa. Ok, y fíjate bien, Jacob se va a Harán. Ok, ya habíamos dicho de Betel a Harán. Después, cuando estaba en Harán, él comenzó su descenso a Betel. Pero fíjate bien, y si te fijas, Siquén está un poquito al norte de Betel. De hecho, está aproximadamente menos de 20 millas de Betel. Ok, entonces Jacob no llegó exactamente hasta Betel, sino que se quedó en Siquén, 20 millas al norte de Betel. Y fíjate bien, y aquí es donde vemos, y aquí es donde te voy a mostrar las verdades o los problemas, si se puede decir, de los puntos ciegos. Y si tienes una pluma, apúntalo. Dice, número 1, los puntos ciegos, fíjate bien, a menudo parecen pequeños y sin gran importancia. Te lo repito, los puntos ciegos a menudo parecen pequeños y sin gran importancia. 20 millas fuera de Betel, que a lo mejor no era mucho, Jacob casi estuvo a punto de llegar al lugar que Jacob había prometido a Dios que él regresaría. Pero fíjate bien, si nos ponemos en los zapatos de Jacob, Jacob regresa con su familia, con sus hijos. Y ¿sabes qué hubiera podido decir? ¿Sabes qué? Ya casi estamos en Betel, estamos a las afueritas de Betel. Él vio una oportunidad, vio tierras prósperas. De hecho, él compró una tierra y empezó a sembrar y empezó a prosperar. Y lógicamente a lo mejor eso hubiera podido hacer una decisión correcta. A lo mejor hubiera dicho a Jacob, ¿sabes qué? No es una gran cosa. Estamos a 20 millas. Entonces no es que me haya ido a otro país a lo mejor, o a otro continente, o no sé. Simplemente casi estamos a las orillas de Betel. Pero fíjate bien lo interesante de esta decisión, los puntos ciegos. A veces el punto ciego trabaja en nuestra vida como el pecado.
El pecado funciona así, de esta manera. El pecado siempre, o Satanás en este caso, siempre te va a estar diciendo: es nada más un poquito, ¿ok? Es nada más una copita de vino, no es tanto, ¿ok? No es lo que estás haciendo, o sea, nadie se va a dar cuenta. Y poco a poco, ¿ok?, el pecado o Satanás va a estar obrando en nuestras cosas, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es que no habla tan mal, nada más una palabra o dos que me salen de mi boca que son malas, pero pues no, cuando no ofenda a nadie, todo va a estar bien. O ni que estuviera haciéndole daño a las mujeres, o ni que estuviera haciéndole daño a la gente. Simplemente nada más estoy en mi casa, pues viendo mi computadora, viendo mi teléfono, cosas que no debería hacer. O sea, mientras no le haga daño a nadie, yo creo que pues estoy haciendo bien. ¿Te fijas? Cada vez que nosotros estamos tratando de hacer las cosas, a veces no nos vemos que el punto ciego poco a poco nos está haciendo que nosotros nos metamos en problemas. Pero te fijas, así es como Satanás trabaja en tu vida. Satanás siempre te va a tentar poquito a poquito a poquito, con cosas tan insignificantes, con cosas que a lo mejor, fíjate bien, no van a tener gran importancia para ti, pero ese es el punto ciego que nosotros podemos tener. Satanás dice: ¿sabes qué? Le voy a poner esa tentación así poquito a poquito, y poco a poco, que va a llegar un momento que nosotros nos vamos a encontrar en un pozo y vamos a decir: ¿cómo llegué a este lugar? O sea, ¿cómo fui a lo mejor de una copita a estar en la calle, a ser un indigente, simplemente porque el alcoholismo tomó parte de mí? No supe cómo controlarlo. O nada más me dijeron: ¿sabes qué? Nada más es un cigarrito, nada más. O sea, no te va a matar, no te va a pasar nada. De hecho, es hasta medicinal. Hello. Y de repente estas personas están conectadas, o sea, simplemente se convierten en drogadictos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que poco a poquito Satanás nos va a ir tentando? Y ¿sabes qué? Últimamente nosotros decimos: no es la gran cosa. O a veces nos hace gracioso cuando a veces nuestros hijos aprenden a decir cosas que no deberían decir, ¿cierto? Una palabra mala, se nos hace gracioso, lo vemos tan insignificante. Pero ¿sabe qué? Por esas cosas que los niños aprenden, esas cosas que los niños dicen, cuando crecen, a veces es difícil de que ellos se puedan olvidar de eso. Y nosotros decimos: ¿sabes qué? No tiene gran importancia. Y sabes, así como el Satanás trabaja en nuestras vidas. Es por eso que los puntos ciegos no los podemos ver. Y ahí es donde Satanás le gusta trabajar en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Jacob se queda 20 millas lejos de Betel. Pero cuando, fíjate bien, me encanta esto, porque cuando se queda en Siquén, ¿qué es lo que hace Jacob? Primeramente, compra las tierras, se queda en Siquén, y fíjate bien, dice que hace un altar a Dios y le nombra Israel, que significa Dios es el Dios de Israel. Y el lugar donde Dios no le dijo que estaría, Jacob quería pretender como si él estuviera haciendo el plan de Dios. Fíjate bien. O sea, se quedó 20 millas corto de Betel, pero porque se quedó 20 millas ahí, dijo: ¿sabes qué? Ok, no llegué hasta Betel, el lugar donde yo lo había prometido a Dios, donde Dios me había prometido que Él me iba a bendecir. Me quedo 20 millas corto, y porque me quedo 20 millas cortos, pues yo creo que aquí es un buen lugar para yo poner un altar hacia el Señor, y lo voy a nombrar Elo Israel, que significa Dios de Israel. Pero fíjate bien, Jacob, como te decía, quería pretender como si él estuviera haciendo el plan de Dios, cuando en realidad el plan de Dios para Jacob era de que él regresara hasta Betel, donde él tuvo el primer encuentro con Dios. Y fíjate bien, a veces la religión, si puedes escribir esto, la religión es el mayor encubrimiento al pecado que no queremos ver. Te lo repito otra vez: la religión es el mayor encubrimiento al pecado que no queremos ver. La religión, somos todos muy cristianitos, ¿verdad que sí? Muy hermanitos, muy religiosos.
y que eso es como una fachada que a veces nos ayuda a encubrir lo que realmente está en nuestros corazones. Esa religiosidad nos ayuda a encubrir la desobediencia que estamos teniendo en contra de Dios. Creemos estar bien, ¿cierto? Creemos que ir con iglesia, creemos que con servir, creemos que con a lo mejor escuchar una alabanza, una adoración, estamos bien delante del Señor. Cuando en realidad, cuando vemos algo o cuando vemos a alguien que está pecando, a veces queremos usar esa religiosidad para nosotros creer que somos mejores que ellos, cuando en realidad eso se convierte como un encubrimiento al pecado, a la desobediencia que estamos teniendo dentro de nuestras vidas. Y sabes que ese es uno de los puntos ciegos más difíciles y más peligrosos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque simplemente estamos encubriendo, porque nos sentimos muy cristianos, porque creemos que somos líderes, porque creemos que somos las mejores personas. Es muy fácil nosotros encubrirnos debajo de eso. Pero ¿sabes qué? Dios no se interesa en una religión. Dios no se interesa en una vida religiosa, sino en obediencia. Dice la Biblia que la obediencia es mejor que los sacrificios, ¿cierto? Cada vez que tú y yo decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a hacer tu propósito, yo voy a hacer lo que tú me estás mandando, aunque sea tan difícil para mí cumplirlo. Y ¿sabes qué? Nosotros es más fácil decir, ¿sabes qué? No, pues me voy a quedar 20 millas, 15 millas, 10 millas, no es tanto. Si yo construyo un altar, si yo voy a una iglesia, si yo hago esto, yo creo que Dios va a estar contento. Cuando en realidad el plan de Dios para nuestra vida era completamente diferente. Pero porque queremos sernos religiosos, pensamos que estamos agradando a Dios, cuando en realidad es la manera incorrecta. Pero fíjate bien, y esto me va a llevar al punto 2. Punto número 2. El punto ciego o los puntos ciegos, fíjate bien, eventualmente resultan extremadamente costosos. Los puntos ciegos eventualmente resultan extremadamente costosos. Y vamos a ver qué pasa en Siquén. Fíjate bien, a simplemente 20 millas de Betel. Vamos a ver qué pasa en Siquén, ahí donde Jacob construyó otro altar. Y vamos a ver qué es lo que acontece. Génesis capítulo 34, empezando en el versículo 1. Dice, y ellos ya están ahí en Siquén. Dice, en cierta ocasión Dina, la hija que tuvo con Lea, dice, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era el hijo de Hamor, el Jebeo, jefe del lugar o jefe de donde estaban ellos, dice, la agarró por la fuerza, se acostó con ella, dice, y la violó. Wow. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. La única hija, fíjate bien, de Jacob, Dina, fue abusada por uno de los hombres de Siquén. Después, y fíjate bien, y no nada más de eso, tratando de encubrir lo que había pasado, Jacob entra en negociaciones con los hombres de Siquén, porque este hombre que la violó quería casarse con Dina. Fíjate bien, a nada más 20 millas, una jovencita tuvo que pagar las consecuencias de la desobediencia de su padre. Simplemente poder decir, ¿sabes qué? 20 millas no son nada. Con que construya un altar aquí, yo sé que Dios me va a bendecir, puesto que Él me dijo, prometió que iba a estar conmigo. ¿Te fijas? Simplemente algo tan pequeño, a lo mejor algo tan insignificante, eventualmente resultó en algo extremoso que le costó la honra de la hija de Jacob. Wow. ¿Y sabes qué? Y esto nos lleva al versículo 25. ¿Qué dice Génesis 35, 25 en adelante? Dice, al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron a cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban, desprevenidos, y dice que los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén. Sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron.
Luego los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Fíjate bien. No nada más Dina, la hermana de los hijos de Jacob, había sido violada. Ahora los hijos de Jacob se habían convertido en bandidos, en asesinos. Todo porque querían vengar la honra de su hermana. ¿Te fijas? Solamente por pararse 20 millas del lugar que Dios le había prometido a Jacob que iba a estar ahí, y que Jacob le había prometido que él iba a estar con su familia allí. 20 millas nada más. Eso era a lo mejor insignificante. Eso a lo mejor era normal. O sea, no era gran cosa. Pero te fijas, cuando nosotros no estamos poniendo atención, cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos está revelando, que nos está enseñando la condición de nuestro corazón, la condición de nuestros sentimientos, atención, la condición de nuestras palabras, entonces esos puntos ciegos, desafortunadamente, cuando nosotros cometemos errores, van a ser costosamente para no nada más para nosotros, sino para lo que están alrededor de nosotros. El pecado o la desobediencia de Jacob, el punto ciego de Jacob, llegó a costarle la virginidad, o llegó a costarle el honor de su hija Dina. Y sabes que también a los hijos de Jacob se convirtieron en asesinos. ¿Te imaginas? Jacob no se dio cuenta de su punto ciego. Y sabes que, mi amigo, ustedes que me están escuchando, comprometerse con el pecado es extremadamente costoso. Y sabes que, desafortunadamente en mi vida ha habido instancias o ha habido situaciones en que ese pecado, ¿cierto?, me ha costado mucho a mí. Y no nada más a mí, a mi familia, o a lo mejor a mi esposa o a mi hija. Es por eso, fíjate bien, hermano que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, es por eso que tú y yo, así como comentaba mi esposa la semana pasada, la palabra del Señor tiene una gran importancia, porque dice la palabra del Señor que la Biblia funciona como una lámpara, como una luz, que cada vez que tú y yo la leemos, siempre va a reflejar, siempre va a estar diciéndonos las cosas negras, las cosas que no queremos que nadie se dé cuenta. Esas cosas son las que nosotros tenemos que darnos cuenta para no cometer el mismo error que Jacob estaba cometiendo y que nuestra familia pueda pagar las consecuencias. Es por eso que más que nunca, familia de Centro Victoria, amigo que tú me estás escuchando, necesitamos de Dios más que nunca, pero también necesitamos de gente que nosotros podamos confiar, que nosotros amamos, que nos puedan decir nuestros puntos ciegos. ¿Y sabes qué? Ya voy a terminar. Un pecado tan pequeño, un pecado tan insignificante, se puede convertir en algo extremadamente costoso. 20 millas cambiaron el destino de sus hijos. Pero fíjate bien, pero aún en medio del pecado, aún en medio de la desobediencia, aún en medio de Jacob no darse cuenta de su punto ciego, hay buenas noticias. Y eso es lo que me encanta de este evangelio que tú y yo estamos predicando. Esto es lo que me encanta de la palabra del Señor, porque Dios, aún así, cometiendo errores, haciendo lo malo, haciendo aún las cosas que Dios nos dice que no hagamos, aún la misericordia y la gracia de Dios dice que nos siguen todos los días de nuestras vidas. Y fíjate bien, la historia de Jacob no termina ahí. Vamos a irnos a Génesis capítulo 35, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice Génesis 35? Dice: Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel, ¿ok? Que ahí tuvieras que estar desde el principio. Erige ahí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. ¿Te acuerdas, Jacob? Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños, porque también ya habían tenido dioses extraños.
Dice, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Ahí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando yo estaba en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Jacob reacciona a esto. Dice, así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Cuando partieron, dice que nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Dice, fue así como Jacob y quienes lo acompañaron llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Dice que erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, ¿okay? Porque ahí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. ¿Te fijas? Una vez más, Dios le habla a Jacob. Dios le vuelve a decir, dice, ¿sabes qué? Toma todas tus chivas y vete nada más 20 millas al lugar que yo te había prometido y que tú me habías prometido. Y sabes que me encanta escuchar, porque la historia de Jacob no terminó ahí. La gracia de Dios aún estaba con Jacob. Y me encanta porque déjame decirte, como te decía al principio, no importa cuántas veces nosotros nos equivoquemos, Dios es un Dios de primera oportunidad, de segunda oportunidad, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima. El amor de Dios no tiene límites para poder seguirte. El amor y la misericordia de Dios no tiene límites, porque dice la palabra de Dios que tanto te ama Él que Jesús mandó a su único hijo para sacarnos de donde nosotros estábamos, para mostrarnos nuestros puntos ciegos, para mostrarnos los errores que tú y yo estábamos cometiendo, porque Él no quiere, fíjate bien, Él no quiere que tú y yo nos perdamos en esta hora. Y esto me lleva a la tercera verdad, y aquí termino. Dice, cuando la gracia de Dios abre nuestros ojos, los puntos ciegos pueden convertirse en nuevos comienzos. Hello, te lo repito otra vez. Cuando la gracia de Dios abre nuestros ojos, los puntos ciegos pueden convertirse en nuevos comienzos. Fíjate bien, Dios le dice a Jacob, es tiempo para un nuevo comienzo. Regresa al lugar donde tenías que estar desde el principio. Pero fíjate bien, me encanta lo que dice en el versículo 3. Dice, vámonos a Betel, le dice Jacob a su familia. Ahí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando yo estaba en peligro. Dice, y que me ha acompañado en mi camino. ¿Te fijas? Aun cuando cometemos errores, aun cuando desobedecemos, aun cuando tratamos de ser religiosos, aun cuando pecamos, dice que aún así la presencia del Señor siempre va a estar contigo y conmigo. Wow, imagínate, en medio de nuestra desobediencia, dice que la presencia del Señor siempre va a estar contigo y conmigo. ¿Y sabes qué? Esto es lo que hace el evangelio de Jesús. Jesús nunca te va a abandonar. Jesús siempre va a estar contigo y siempre va a estar por ti. Él siempre va a estar ahí para darte una nueva oportunidad. Y fíjate bien, fíjate bien qué es lo que dice, y ya termino con esto. Génesis 35, versículo 9. Dice, cuando Jacob regresó de Padán Aram, dice que Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras. Fíjate bien, y esto me encanta, y ya cerramos con esto. Dice, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, ya no te vas a llamar usurpador, ya no te vas a llamar mentiroso. Dice, de aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. ¿Te fijas? Jacob pasó de ser un usurpador, ¿ok? Ahora pasó a ser un hombre que lucha con Dios. Pasó a ser un hombre a lo mejor desobediente, a un hombre que había escuchado la voz
de Dios. Y sabes que en esta hora, aunque nosotros a lo mejor estemos batallando con nuestros puntos ciegos, aún así la misericordia de Dios quiere cambiar nuestros corazones. Y sabes que a lo mejor Dios no te está cambiando tu nombre físicamente, pero sí cambia tu vida completamente. Y fíjate bien, cuando tú y yo nos rendimos a Él completamente, cuando tú y yo le decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero que tú me enseñes y me reveles esos puntos ciegos. Esto es lo que pasa. Cuando tú le das tu vida a Él completamente, ya no eres culpable, sino que ahora eres libre. Pasas de ser un esclavo del pecado, ahora eres libre del pecado. Ya no más eres condenado a muerte, ahora pasas a tener vida eterna. Ya no más eres enemigo de Dios, sino que ahora eres un hijo de Dios. Eso pasa cuando la gracia, cuando el amor, cuando la misericordia de nuestro Padre nos arropa y empieza a revelar nuestros puntos ciegos de nuestra vida. Por la gracia de Dios, Él cambia nuestra vida. Él nos da un nuevo nombre. Él nos da una nueva identidad. Siempre cuando nosotros estemos dispuestos a que Dios trabaje en esos puntos ciegos. Y durante estas próximas semanas vamos a estar hablando de cómo esos puntos ciegos en nuestra vida pueden destruir nuestros planes, nuestros deseos, nuestros futuros y principalmente el plan que Dios tiene para nosotros. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a orar en esta linda mañana. Señor Jesús, en esta hora te queremos agradecer por tu palabra. Señor, en esta hora primeramente queremos pedirte perdón, Señor, por todas las veces que nosotros hemos pecado, por todas las veces que hemos cometido errores. Señor, sabemos que en nuestra vida, día tras día, hay puntos ciegos que nosotros no nos damos cuenta. Pero en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo y tu presencia puedan ser los reveladores de estos puntos ciegos. Dios mío, no queremos cometer errores como lo cometió Jacob. No queremos equivocarnos de la misma manera que se equivocó Jacob. Porque sabemos, Señor, que cada vez que nosotros pecamos, no nada más pecamos contra nosotros, sino contra también nuestra familia. Nuestra familia también puede pagar las consecuencias. Dios mío, te pido que tú nos ayudes a ser más como tú. Yo te pido que la gracia y el amor de Dios pueda estar sobre nosotros. Señor, yo oro por aquellas familias, Señor, que están a lo mejor batallando en esta hora. Yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo tú traigas revelación, tú traigas sanidad, traigas paz en estos momentos. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra que fue compartida pueda quedarse en nuestros corazones y que pueda traer revelación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber
preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Bueno, estamos a punto de terminar, pero ¿sabes qué? Sin antes darte las gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias a todas esas personas que han estado desde el principio que empezamos con estos servicios virtuales. No hay nada más que agradecimiento con ustedes. Gracias también a aquellas personas que han mandado sus ofrendas, sus diezmos, sus contribuciones. Déjame decirte que realmente estamos tan agradecidos, mi esposa y yo, con todas sus contribuciones, por su generosidad. Y te lo repito domingo a domingo, todo lo que está pasando, todo lo que estamos haciendo no puede ser hecho sin esa generosidad. Si es que gracias, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y si tú quieres ser parte de eso, bueno, simplemente ve a centrovictoria.org y ahí en la página te va a aparecer una pestañita que dice dar o donaciones. Y pues ahí lo puedes hacer, y cada vez que tú lo haces, pues simplemente nos ayuda a expandir el reino de Dios. También no se te olvide seguirnos en las redes sociales, de estar pendiente qué es lo que va a estar pasando en las próximas semanas. Y también cada vez que tú veas estos servicios, comenta, salúdanos, porque es importante saber que tú estés en comunicación con nosotros. Así es que cualquier cosa que mi esposa y yo podamos hacer por ti, por favor, no dejes en dejárnoslo saber. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Dios te bendiga. Que la luz del cielo pueda resplandecer sobre tu rostro, sobre tu familia. Que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos para que las bendiciones quedan en tu hogar y en tu familia. Si es que gracias, que tengas un día excelente y una semana de bendición. Dios te bendiga. Es tu gran poder y lo que has hecho en mí. Tocas hoy mi corazón enamorado.